no hemos empezado a trabajar en grupo. Ah, correcto, pero al menos su grupo ya tiene los 3 que les ha tocado y al Correcto. menos están investigando cómo poderlo interpretar. Exacto. Muy bien. Si algún grupo se topa con alguno que en verdad les cueste interpretarlo, porque a mí me interesa que la interpretación no se vaya a salir de los lineamientos de la doctrina social, ¿verdad? Porque algunos podrían ser mal interpretados. Y eso es lo que quisiera que me consultaran. Buenos días, David, si es que llegaran a tener algún problema con ella. Me dice, escribe Emma Alessandra que ella no tiene grupo. Me parece que hay... Sí, es mi grupo el que no tiene. O sea, le hace falta un integrante. Sí, es cierto, Pablo, justo eso es lo que iba a buscar. Su grupo es el que le hace falta. Hazel es del grupo 4. ¿Cuál es su grupo, Pablo? En mi grupo está Fátima Victoria, Hazel Alejandra y Jeff. El grupo, sí, pero no 6. se recuerda cuál es el número, el 6. Grupo 6. Ah, sí, en el grupo 6. Pero alguien había escrito ahí por el grupo 4. Hazel creo que lo escribió. Son el grupo 6. Entonces ahí habría que ver en más. Y ahorita que están sus compañeros aquí, les escribe y se introduce con ellos. Llegan a algún acuerdo, me dice su nombre completo para agregarla a los listados que ya tengo aquí de cada grupo. ¿Alguien más que necesite compartir o dudas todavía de eso? Licenciada, ¿cree que pueda hacerme el favor de explicarme cómo va a ser el desarrollo? Porque fíjese que tengo un par de dudas. Ajá, yo creo que se recuerda que en la clase anterior yo les decía a ustedes que ustedes son cinco integrantes los del grupo, ¿verdad? Y son 3 derechos humanos los que va a desarrollar cada uno. Igual, yo ya le puse la indicación, si ya lo vieron, que van a presentar un trabajo. En ese trabajo va a venir la portada con el nombre completo de los integrantes. Viene, no me recuerdo si en la introducción creo que no les puse que iban a escribir los derechos tal cual están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos e iban a escribir una conclusión. A lo sumo va a llevar ese trabajo unas 3 páginas. Y eso es lo que me van a subir por la herramienta que yo voy a habilitar en la plataforma. Ahí cada grupo va a subir su trabajo. En hecho son 10 trabajos los que van a subirse, no los van a subir todos los del grupo. En el momento ya de exponer, ustedes serán libres, me imagino que los ejemplos los van a poner con alguna imagen alusiva al derecho que van a explicar. De cada derecho yo les sugería dar un ejemplo de cómo sí estamos cumpliendo ese derecho y otro ejemplo de cómo nosotros no cumplimos ese derecho. Y eso a lo mejor el primer integrante da la bienvenida, presenta a los compañeros, da la introducción, comienzan los 3 integrantes, un derecho cada uno, y el integrante número 5 podría dar la conclusión. De tal forma, les decía que todos van a exponer. Va a haber una nota grupal, también se los expliqué ahí ya en la indicación, donde va a haber, depende de cómo me venga el trabajo, qué tipo de, cómo me presentan los ejemplos, si es con tiene que ser a lo mejor una imagen que usted hable. Podría presentar un video de unos 2 minutos, pero no es solo presentar el video y no vamos a quedar callados, sino que tenemos que hablar, porque la otra nota es personal, cómo se desenvuelve. Ahí sí para la exposición, como su exposición va a ser de 2-3 minutos, debe poner la cámara para yo poder evaluar cómo es su postura para exponer, el vocabulario, si tenemos muletas. De hecho, todos tenemos muletas, pero tenemos que tener la capacidad de distinguir si cuántas veces hemos repetido la misma muleta y cambiarla, porque a veces necesitamos apoyarnos en alguna palabra. De ahí, yo les explicaba que no todos los miembros del grupo van a tener la misma nota. Van a tener una nota grupal, pero de ahí cada uno se va a ganar la nota personal. La nota personal, la nota grupal entre 2 va a ser la nota de cada integrante del grupo. No sé si a eso se refería, Pablo, o he dejado todavía alguna duda.
No, a eso sí, a eso me quería referir. Muchas gracias. Va muy bien a la orden. ¿Alguien más necesita preguntar algo? Dígame. A mi grupo no le dio, o sea, el niño mandó el correo, pero no le respondió cuáles nos tocan. Entonces no sé si ¿Quién me mandó el correo? Eric, Alejandro. ¿No es un Eric de apellido Carías? Sí, Yo le respondí a él su correo. Yo le respondí a él su correo. Déjeme encontrarlo. También vieron que ahí les puse ya la fecha que les va a tocar exponer a cada grupo, ¿verdad? Sí, en la plataforma también están las fechas, en el documento de Word. Ah, vas, correcto, correcto. Yo me recuerdo haber recibido este correo de este muchacho y no me recuerdo dónde lo apunté. Pero me recuerdo que sí le respondí a todos. De hecho, me hace falta un grupo. Solo tengo 9 grupos. Hay alguien que no me ha mandado su información. Pero lo voy a buscar. Voy a buscar qué pasó con él. En lo que busco, ¿hay alguien que tenga otra duda? Licenciada, solo para hacer un pequeño repaso, entonces el trabajo iría a la portada, los derechos, o sea, tal cual son, ya en la exposición es como vamos a explicarlo, y los ejemplos y la conclusión. En el trabajo no necesito que vayan las imágenes de los ejemplos. Eso ya va a ser, digamos, como un anexo que usted le puede poner a su trabajo, pero es lo que me va a subir a la plataforma. ¿Sí? Puede ponérselo. Si usted quiere hacer un solo trabajo y donde me ponga los derechos, quiere poner ahí las presentaciones, lo que hágalo, pero no está obligado a hacerlo. Pero ya en el momento de exponer, sí. En el momento de exponer, sí, por favor. No sé si ahí le aclaré. Sí, aquí tengo el correo de él, pero no encuentro. Quizás se me pasó y no le respondí. Disculpe, hay problemas si le agregamos introducción al trabajo. Para nada. Usted le puede poner. Licenciada, mire, entonces sería trabajo y, digamos, la presentación con la que expondríamos o solamente la presentación en forma de trabajo. No, en el trabajo va tal cual lo he explicado ahí en la plataforma. Plataforma, ok. Sí. Bien, no encuentro en los grupos que ya le haya asignado al grupo de Eric. Entonces, serían el grupo 10. Serían el grupo 10 y les tocaría los últimos 3. Sí, porque no están aquí. No están. Serían el grupo 10, les tocaría el 28, 29 y 30. Por favor, anoten por ahí, yo ya los voy a anotar por acá. Bien, esa era una de las cosas que habían que tratar. La otra era, ¿se recuerdan que les había dicho yo que necesitaba que nos pusiéramos de acuerdo esta semana? Poder ver, ya sea si jueves o viernes a las 2 de la tarde, recibíamos clase también. De hecho, vamos a tener la de ahora, la del miércoles, pero necesito una hora de clase, ya sea jueves o viernes a las 2 de la tarde. Entonces, ustedes me dicen cuándo la ponemos. Porque el 28 de julio yo no voy a poder dar esa clase. No voy a poder dar la del 28 de julio ni la del, quiero ver. Ah, no, 26 es, no, la del 28 tampoco. La del 28 tampoco la del 28 de julio ni la del 10. ¿Qué fecha es 10?
No quiero ver si con ustedes no pierdo. No, porque a nosotros nos toca lunes y 10 es Ah, martes. no, entonces no hay ningún problema. Solo necesito, solo con ustedes solo perdería la clase del 28 y es la que yo necesitaría reponer esta semana, ya sea jueves o viernes a las 2 de la tarde. ¿Puedo elegir yo cualquiera de esos 2 días? Aquí me están sugiriendo el viernes, porque a lo mejor varios tienen ya vacuna miércoles y jueves. ¿Qué me dicen? Luis Ángel me escribió primero. ¿Cómo estamos? Viernes, viernes, viernes. La mayoría está opinando el viernes. Hay un par de personas, solo 2 me han sugerido jueves. Fíjese, es una reposición de clase. Con que el 80% esté presente en la clase, ya es justificable la reposición, ¿verdad? Quiere decir que sí hay personas que como América y Paola, creo, alguien más arriba en el chat, por fuerza mayor no pueden estar, entonces no habría problema. Ahorita ya voy a tomar los nombres de ustedes y no va a haber ningún problema, ¿verdad? Porque es una clase en reposición fuera de horario. No sé si usted ya tuvo reposiciones de clase el ciclo anterior, pero esas siempre se ponen para recuperar alguna clase que se ha perdido, pero siempre se hace poniéndose de acuerdo con la mayoría, ¿verdad? Con la mayoría. Y con los que me están poniendo aquí que trabajan o que podrían, o que tendrían problemas, yo la clase siempre la voy a grabar, ¿verdad? Siempre la voy a grabar para que quede ahí, pero es obligación mía siempre de todo docente, reponer una clase que perderíamos. Gerson, habíamos creo, sugerido a las 2 de la tarde. Yo les decía 2 de la tarde, 2:30, pero la mayoría me decían que 2:30, ¿verdad? Ahí es que ustedes díganme o escríbanme. ¿A las 2 de la tarde estaría bien? Por mí sería perfecto. Muy bien, Luis, gracias. A las 2 me están diciendo. Entonces, por favor, anoten por ahí en los recordatorios, ¿verdad? Jefferson, no se preocupe, no hay ningún problema, ¿verdad? En el caso de personas que tengan así con respecto de la vacuna, usted solo me escribe por ahí y no se preocupe. Solo si le voy a pedir, alguien ya me pidió permiso, yo no sé si me pidió permiso para faltar a esta clase o a la que tengo en la noche, porque no me pusieron ni de qué materia son, entonces así es bien difícil yo poder poner los permisos. Pero entonces quedamos ya así, ¿verdad? No sé si hay otro general. No, Gerson, la grabación sale tarde, porque si yo termino la clase a las 3:15, por decir algo, el Drive, por ejemplo, se tarda como 1:30 en mandarme a mí que ya está lista la grabación. De ahí yo tengo que tomarme el tiempo para bajarla y subirla a mi canal y luego ponérselo a usted. Yo diría que ya lo podría ver en la noche. Si yo hago maratón, procuro que ya en la noche ya podría estar la grabación. De hecho, tendría que hacerlo, ¿verdad? A la orden. No sé si habrá otra generalidad. Fernando Représ, usted fue el que me escribió, tiene razón, pero no me escribió de qué materia era, entonces me dejó en la luna. Gracias. Entonces, si quieren, comenzamos, ¿verdad? Disculpe, Dígame. le tendría que mandar otra vez el correo con la nueva lista de integrantes. O sea, solo agregaría a la compañera. Solo la agrego. Me parece que ustedes son del grupo 6, ¿verdad? Sí. Está con Fátima Cartagena, Jefferson Guerra y Hazel García. Entonces, Sí. solo díganme los apellidos y un nombre de su compañera, su nuevo integrante. Emma Alexandra Aguirre Leiva. Emma, ¿qué me dijo? Alessandra. Alexandra. Ok. Entonces no se preocupe, ya está aquí con el grupo 6.
Y el grupo Ok. 10 voy a poner el de Eric Carías, ¿verdad? Perdón, ahí se me pasó. Se me pasó, a lo mejor el correo me lo mandaron ya tarde, no sé, ¿verdad? Ya, a lo mejor ya había cerrado yo mi día laboral. Bien, vamos a trabajar, a continuar. Ya habíamos trabajado con un grupo de diapositivas. Yo les decía, no siempre voy a hacer diapositivas, tengo para las primeras 3 semanas, creo, de ahí voy a descansar y hasta después vuelvo a diapositivas. No soy tan amiga de las diapositivas, soy más amiga de platicar, de poner ejemplos, de interrelacionarme más con ustedes. Pero me gustaría que hiciéramos como una realimentación de lo que hemos visto anterior hasta la última clase. Me gustaría escucharlos a ustedes, me gustaría saber si leyeron el documento tal cual es o simplemente se han quedado con las clases, las diapositivas que están ahí ya no han leído nada. Porque de ser así, me gustaría saberlo y les externo desde ya mi preocupación si es así, porque la invitación es a leer el documento completo. Porque hay cosas en el documento que yo no las he tocado en la diapositiva, entonces podría ser que eso salga en algún examen o lo platiquemos. O usted tenga dudas, lo leyó y se encontró con esa duda y necesita que platiquemos sobre eso. Los escucho. Yo estaba leyendo en un PDF que usted subió de que dice acá que la iglesia ve al hombre como la imagen viva de Dios y creo que hace referencia a que, como lo dice la Biblia, que nosotros somos imagen y ¿cómo que dice? Yo creo que usted se metió ya al documento donde ya habla de la persona humana y sus derechos. Correcto. Ahí se metió usted. Y sí, le dice criatura de Dios, imagen de Dios, de eso creo que lo vamos a tocar ya al final de esta clase, ¿verdad? Sí, a eso se refiere. Ya vamos a llegar a ese tema. Me alegra que se nos haya adelantado. Pero no hay duda, ¿verdad? No, ninguna. La Perfecto. verdad estaba leyendo el texto y está muy, muy bien escrito. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Acuérdense que estas clases, la mayoría es de participación, de comentar, de platicar bastante. Hola, buenos días, licenciado. Buenos días, Gerson. Dígame. También a mí me gustó en la parte, igual, me entré el tema, como ahí decía, leer el texto, igual la persona humana y sus derechos. Correcto. Ahí leí y me gustó en la parte de la persona humana y sus múltiples dimensiones. Ah, correcto. Esa parte me gustó bastante de la lectura. Correcto, correcto. Muy bien. Tienen razón en alguna medida de haber comenzado a leer ese documento, porque creo no leyeron el primer documento. Al ver las diapositivas y leer el primer documento, se tenían que haber dado cuenta que yo no había terminado el primer PDF, ¿verdad? Por eso es que comenzaron a leer de persona humana, pero no hay ningún problema. Pero allí yo estoy detectando que la mayoría, si no es que todos, me han dejado sin leer el primer documento, no lo hemos terminado. Incluso esta donde comencé yo, los años 70, está en la página 54 del primer documento que yo le subí ahí, no lo habíamos terminado, pero estamos bien. ¿Alguien leyó el primer documento? ¿Que me pueda comentar algo? Creo que nadie, ¿verdad? Recuerden que allí escucho. Natalie, escucho. Digamos, el primer documento de hasta la página 58, si no me equivoco, van hablando sobre las encíclicas que han ido sacando cada cierto tiempo, que hacen como énfasis en todos los problemas sociales que se han ido dando, ¿verdad? Y cómo se involucra la Iglesia Católica y cada papa que ha ido sacando una encíclica diferente y así. Y más o menos van hablando de cómo siempre la Iglesia Católica se ha preocupado por los seres humanos, por los bienes y por los derechos de los humanos, así como mencionaban cuando fue lo de las guerras, de que no tenían ni voz ni voto, y después que incluso, si no me equivoco, hasta estaban buscando a las personas que estaban como compartiendo la palabra de Dios para pues matarlos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Así es.
¿Alguien más iba a hablar, no? Sí, buenos días, licenciada. Buenos días, Natalia. También creo que hace énfasis en la importancia o el valor de la Iglesia Católica, porque hay una parte en la que menciona que la Iglesia está llamada a colaborar con los hombres en la verdad y en la justicia. Entonces siento que el documento hace bastante énfasis en la importancia y la relevancia de la Iglesia. Así es. De hecho, por eso es que veníamos viendo cómo se va dando y vamos a seguir con las presentaciones de las diferentes encíclicas. Les decía, no las vamos a ver todas, sino algunas y en qué toca cada uno. Pero en ellas, ustedes los que leyeron. Exacto, Luis Ángel. La Iglesia Católica tiene un gran impacto en la sociedad, pero si vieron detenidamente, la Iglesia en ningún momento ha impuesto nada. En ningún momento ha impuesto nada, solo sugiere. Me parece que alguien había levantado la mano. No logro ver quién es, me parece. Los tengo a todos acá. Entonces, la Iglesia en ningún momento está imponiendo, solo está sugiriendo, ¿verdad? Vamos a ver si se deja hoy compartir rápido esto. Habíamos comenzado esta diapositiva, ¿la ven? Sí la ven, yo a ustedes ya no los veo. ¿Pueden ver claramente la diapositiva? Sí. Va muy bien. Yo tenía apuntado que toda esta diapositiva sí la habíamos hablado, donde a partir de 1970 ya había pasado la guerra mundial, creo que la Segunda Guerra Mundial, y había dejado pues una zona, digamos, de guerra que había impactado también en otros países bastante devastada. Pero había habido también avances en cuanto a que ya se habían, cuando habla del deshielo, se habían aminorado las diferencias entre los bloques que estaban en guerra y estaban peleando también. Se había dado un problema del incremento demográfico. Alguien podría decir, bueno, pero ahorita tenemos incremento demográfico. A nivel mundial no estamos sobrepoblados. Parecería que sí. Y algunas estadísticas nos dicen que sí, pero cuando buscamos datos fieles de cómo está la demografía en el mundo, no hay sobrepoblación mundial. Hay sobrepoblación en unas regiones, porque hay algunos países que su población es bien mínima. Yo creo que tengo unos estudios que hablaban ahí por 1910, me parece, o 12, que si toda la población cabría perfectamente solo en el estado de Texas, porque es sumamente grande. Y si nosotros nos repartiéramos a nivel mundial algo equitativamente, tuviéramos espacio para todos. El problema es que en regiones pequeñas, allí nos hemos concentrado y por eso es de sentimos, alguien podría decir en El Salvador, ya no cabemos. Ya somos demasiados, ya deberían de morirse los viejitos o ya no nacer nadie porque ya somos muchos. Somos muchos en las regiones, ¿verdad? Y también en la última fila o renglón, les decía, ya se comienza a hablar de manera internacional de cómo se vive en el tercer mundo. Fíjense cuántos años ha pasado, por decirlo así, desde que existe la Tierra, desde que ha comenzado la Revolución Francesa o los avances, cómo todavía el tercer mundo no ha avanzado. Todavía estamos, que nos hace falta, o hasta, yo les decía, me parece la clase anterior, como años luz de poder tener circulando en nuestro país vehículos Tesla a diestra y siniestra, donde las estaciones de carga de electricidad serían gratis. Eso no va a llegar a El Salvador, al menos yo no sé cuántos años. Lo que sí estoy seguro es que yo no voy a alcanzar a verlo, ¿verdad? Además, ahora que los costos de la vida se han ido bastante arriba. Esta era la segunda, veamos, esta es la tercera. En esta parte vamos a tocar varios puntos. Viene otro papa y ya viene en uno de los años, yo le llamaría un poco más recientes porque estaríamos hablando como de 54 años atrás, por iniciativa del Papa Pablo VI. Fíjense, hasta ese año la Iglesia celebra el primer
año, por ejemplo, la primera jornada mundial de la paz. Yo no sé si ustedes se han enterado de años anteriores que los católicos, por supuesto, que se celebran año con año Jornada Mundial de la Paz en un país, en otro país, y muchos jóvenes han tenido la dicha de poder asistir. Pero esto era impensable antes de 1968. Y alguien diría, 1968 me faltaba poquito a mí para nacer. Quiere decir que hay ahorita con vida muchas personas que antes de ese año ya estaban y no se hablaba de la Jornada Mundial de la Paz. Y entonces uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo era entonces? Era bastante común, al menos en El Salvador, era bastante común el maltrato doméstico, por ejemplo, que el esposo le pegaba a la esposa y lo veía tan normal. Veían a una esposa a lo mejor con el ojo todo hinchado que le habían pegado su esposo y ni siquiera le preguntaba quién lo había hecho. Muchas de las situaciones que iban en contra de la paz antes de 1968 se daban y se veían bien normales. Muchos maltratos, rencillas, a lo mejor se me hace pensar algo tan pequeño como entre vecinos, entre familias, y eso era bastante normal. Este papa retoma una enseñanza de León XIII, ¿verdad? En ocasión, imagínense, del 80º aniversario de la Rerum Novarum. Vimos la Rerum Novarum, leímos un poquito de lo que trata la Rerum Novarum, los señalamientos que hace. Vimos la 40º 40 años después y vimos que, o hemos analizado que no ha habido mucho cambio en esos 40 años. Viene 80 años después, se vuelve a hacer otro análisis de cómo estaban las situaciones en los años de la Rerum Novarum y 80 años después. Y todavía se reflexiona sobre algunos puntos, quiere decir que la iglesia todavía continúa haciendo señalamientos. Y uno de ellos es la sociedad postindustrial con todos sus problemas. Obviamente después de una guerra habíamos hablado que había devastación, a lo mejor muchas empresas, muchas fábricas que habían surgido en la época de la Revolución Francesa, de la maquinaria, se dañaron. Eso que trae consigo, trae desempleo, trae pobreza. Por eso le dice, todos los problemas que acarrea cuando la situación industrial, la economía de un país se daña. Para todos nosotros hoy quizás tenemos un poco de más conciencia de ver cómo se daña la economía de un país cuando no se trabaja, cuando se deja de producir, cuando se deja de circular la moneda. A lo mejor algunas personas, yo diría que en esta pandemia no sintieron tanto problema, porque su trabajo era tan necesario que siguieron trabajando, ya sea desde casa o si eran de salud o de estos empleos que era imposible pararlos, ellos a lo mejor no sufrieron el impacto, pero sí lo sufrieron las personas que a lo mejor vivían del día a día, de la venta diaria, por ejemplo, o su trabajo tenía que ver con el movimiento diario de toda la industria. Problemas así como vimos de personas de la pandemia, a lo mejor conocidos de nosotros o solo conocidos de vista, que ya no siguieron adelante. Algo así se dio después de la situación que surgieron todas las industrias, ¿verdad? Que algunas industrias vinieron a crear caos porque dejaron sin trabajo a muchas personas, pero también después de la guerra se frenó la economía. Otro señalamiento es la urbanización, quiere decir el crecimiento en las regiones. Ya a lo mejor hubo gente que ya se movió de sus lugares, a lo mejor lejanos del pueblo, del centro, o de donde estaba estaban alejados del movimiento del país, ya se acercaron un poquito y ya fueron urbanos. La condición juvenil, también tenían los jóvenes problemas. Y si nosotros leemos o vemos películas de la época, los jóvenes de antes, a lo mejor yo diría que muchos de los jóvenes de usted que gozaban de la edad que ustedes tienen ahorita, a lo mejor ya estaban dentro del sector laboral, ya tenían familia. Eran otras formas de comenzar una vida, pero también era difícil. Menciona también la situación de la mujer. No sé si ustedes lo han notado, pero a lo largo de la historia, la mujer nunca fue vista
en igual escalón, llamémosle así, que el hombre. ¿Por qué creen ustedes que eso se daba o tienen conocimiento que eso sí se daba? ¿Alguien que me quiera comentar? Bien, entonces vamos con las discriminaciones. ¿Había discriminación o no había discriminación? ¿Qué tipo de discriminación ustedes tienen conocimiento? Por lo del color de piel y por lo de las éticas sociales. Exacto. El color de piel era algo bastante predominante para que hubiese discriminación, pero también la situación, las clases sociales, ¿verdad? Decíamos en la clase anterior, había una marcada situación, por decir algo, entre primera clase y tercera clase, ¿verdad? En los trenes, que era uno de los transportes muy populosos entonces, tenían vagones que solo eran para primera clase y para los demás. Entonces, eso a nadie le gusta que lo hagan sentir menos, ¿verdad? A veces tenemos amigos diciendo, y este saber qué se cree, ¿verdad? Que me mira raro. Ya nosotros cuando sentimos un pequeño grado de discriminación, ya a nosotros no nos gusta, no nos hace sentir bien, porque nosotros tratamos de no discriminar a nadie. Vemos la emigración. A lo mejor por las necesidades económicas que se dio, familias enteras tuvieron que emigrar, como les decía, cuando se dio la urbanización, se movieron a la ciudad, se movieron a un lugar donde a lo mejor buscaban mayor crecimiento o al menos una estabilidad económica mejor. Y es algo que todavía lo vemos. Todavía tenemos familias que están un poco desintegradas, pero porque uno de sus miembros ha tenido que salir a otro país a trabajar. Ha dejado la familia no porque lo haya querido hacer, sino obligado por la situación. Y vea, estamos mencionando problemas de hace muchísimos años que todavía se están viendo. Qué bonito sería, ¿verdad? Que ninguna familia tuviera que desprenderse de sus seres queridos por situación económica, alguien tenga que irse lejos a trabajar. Que la familia permaneciera unida, eso sería lo ideal, pero está bien difícil que podamos gozar de ese tipo de situaciones. Ya se da un poco, le menciona el influjo de los medios de comunicación social. Quiere decir que antes se hablaba solo de los radios. El Papa solo se refería a la población, a los feligreses en la época de Navidad. Pero es una situación que a lo mejor ustedes no lo lograron ver o escuchar. Pero sí yo me recuerdo de mis tías mayores, cuando yo era una niña bien pequeña, pasaban en ciertas horas pegados con su oreja así a la radio, porque antes existían las radionovelas, los radiocuentos. Yo me recuerdo que quizás muy pequeña mi mamá todavía me alcanzó a poner los cuentos, por ejemplo, de Caperucita Roja, La Bella Durmiente, en la radio, porque ellos los narraban y nosotros nos sentábamos a escuchar. Eso yo diría que hoy, si alguien les diera a ustedes, miren, van a ver la serie, por ejemplo, la van a transmitir por la radio y solo va a escucharla. Creo que a ustedes no les llamaría la atención porque el nivel tecnológico de ustedes está muy superior a esa época, ¿verdad? Que iniciaron los medios de comunicación social a darnos cuenta de qué estaba pasando de un lado al otro. Yo podría asegurar que a lo mejor cuando mi abuelita era una joven, ¿verdad? Y estaba la Segunda Guerra Mundial, aquí en El Salvador a lo mejor ni llegaban noticias de cómo estaba la guerra. Y si llegaban, ya eran noticias sumamente retrasadas, porque no había los medios de comunicación tan desarrollados como los tenemos ahora. Y se habla del medio ambiente. Imagínense, el medio ambiente ya era un señalamiento en esa época por este Papa Pablo VI. Y todavía sigue siendo un señalamiento hoy en día, ¿verdad? Y yo diría que esta situación o este señalamiento al medio ambiente, para la iglesia le afligía en esa época. Yo diría que a este año 2021 les aflige más. Y hoy ya no solo a la iglesia, sino a toda la humanidad, porque a todo le está apuntando a lo verde, ¿verdad? Crear, por ejemplo, bolsas desechables, y qué bien que ya lo estamos viendo,
obtenidos a base de materia orgánica, que sean absorbidos por la tierra lo más pronto posible, que el plástico neto, o cuando surgió el boom, por ejemplo, que se descubrieron todos los polímeros, toda la infinidad de plásticos que existen. Entonces, el medio ambiente fue una preocupación en esa época y lo sigue siendo todavía. Porque usted me dirá, ¿cómo? No sé si usted puede comparar cómo está la situación, por ejemplo, de un mediodía cualquiera de calor ayer, por ejemplo, o antier, con respecto a unos 4 años atrás. ¿Ha sentido usted diferencia o cree que está igual? No, siento que ahora en día la temperatura generalmente ha estado muy alta por eso mismo, por los cambios de clima que hemos tenido y por el medio ambiente que actualmente es un desastre, siento. Así es. Creo que yo escuchaba una ponencia hace muchos años que a mí me impactó y vea que yo ya estaba dando estas materias, pues, porque estoy dándolas estas materias desde que iniciaron, desde el primer ciclo que se dieron, hace más de 15 años. Y me recuerdo de una de las ponencias que decía uno de los compañeros discutiendo este mismos temas de medio ambiente. Y él decía, el mundo fuera mejor si una de las creaciones no existiera. Y ya les voy a presentar la imagen de esa creación que debería de desaparecer de la humanidad. Lo que me impactó fue que cuando él presentó la imagen, presentó al ser humano. Y yo me recuerdo que en mi mente para mí fue un golpe y por mi mente cayeron un montón de cosas. Y realmente le di la razón al compañero, porque somos nosotros los que destruimos, ¿verdad? Ve algo tan sencillo, pero tan cotidiano que lo vemos de gente que de los vehículos, de los buses, por la ventana tiran la basura. Tiran la basura. Sacamos a los perros, por ejemplo, a caminar a los andenes. Yo observo a los dueños de los perros y rara vez observo que carguen una bolsita para recoger lo que el perro ensucia. Rara vez. Y yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, el país, hay parques para perros, donde ya son áreas para ellos, perros medianos, pequeños y grandes, y en cada lugar están bolsitas para que todos los dueños tienen que recoger y dejar limpio lo que es su perro. Quiere decir que debe caminar a la par de su perro a controlar dónde está y llegar a recoger. ¿Será que vemos eso mismo en El Salvador? No. Al menos yo aquí por donde vivo, no. Hoy justo que salí y yo saqué mi vehículo, me dice mi hijo tempranito, mamá, te paraste en algo que habían dejado por ahí un perro. Y ya se imaginarán el olor. Y yo solo digo, nada cuesta recoger y limpiar lo que su perro ensucia, ¿verdad? Y yo no estoy en contra de los perros, vea, yo tengo 3. Pero yo tengo que pensar en no afectar a los demás y en el medio ambiente. Es algo orgánico, bueno, sí, pero no lo voy a dejar en el andén, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en el medio ambiente, cuidarlo, la basura, las plantas. Hoy no mucha gente le está apuntando a sembrar árboles, ¿verdad? Porque tener un árbol también necesita trabajo, porque bota hojas, porque hay que limpiarlo, una infinidad. Entonces, habrá países que sí están trabajando un poco en medio ambiente. Yo me recuerdo un familiar y hace muchos años me decía, en Canadá cortan un árbol, tienen que sembrar 10. Yo le decía, mentiras, usted paja me está dando, ¿cómo va a creer que van a sembrar 10? Y me decía, es que hay una institución legal o tipo policía, digamos, encargada de hacer que se cumpla eso. Y si no viene la multa, pues. Entonces, son otros tipos de normativas. Pero obviamente la educación es diferente. La educación en ese tipo de países a la ciudadanía. Yo no sé si usted se ha comparado sus conocimientos académicos con respecto a un joven de su edad o familiar suyo que vive y crece en otros países. ¿Quién cree que académicamente tiene más conocimientos? ¿Usted o su conocido que ha crecido y vivido en otro país? Yo creo que depende de las ganas que le ponga uno al estudio. Eso tiene mucho que ver. Yo pienso de que, o sea, como el compañero decía, pero no pienso igual porque creo que
No, o sea, como le explico, podemos tener muchas ganas, pero si como el horario, le podría decir, de que los docentes tienen, no es igual. Entonces, no es que por las ganas que uno tenga de aprender más. Así que siento que no es igual. Siento que sí, en otros países tienen una mejor educación. ¿Académica? Sí, sí, o sea, mejores programas. Yo estoy en contra de eso. Porque Sí, al yo menos, creería. dígame. Yo creería que vaya, los formatos de estudio se mantienen casi siempre fijos. Lo que cambia, sí, yo creo que sí coincido con el compañero, que depende de las ganas que uno le ponga, porque los conocimientos están dispuestos para todos. Ya tenemos la internet, tenemos las universidades, las instituciones públicas y privadas que se prestan para la educación, pero si como alumnos no le ponemos ganas y no nos empeñamos, no vamos a aprender nunca nada. No importa en qué país estemos, subdesarrollado o si estamos en Estados Unidos, lo único que cambiaría sería el idioma, me imaginé. Fíjense que depende. ¿Alguien levantó la mano? No puedo ver quién es, por favor, hable. Escuchamos. Yo pienso que igual, como dicen, la enseñanza quizás no podría variar mucho, pero a mi punto de vista lo que afecta, creo que en nuestro país es la falta de desarrollo en tecnología, porque por ejemplo esos países subdesarrollados tienen tecnología y quizás eso no hace que sea más adaptado, por decirlo así. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Escuchamos? Yo concuerdo con mi compañero Luis Ángel Castaneda en decir de que es las ganas que tenga una persona de aprender, no importa si tiene mejores cosas o peores cosas. Yo tengo amigos que básicamente, no es por quizás menospreciar, no es nada de eso, simplemente lo que digo es que ellos, bueno, yo también me he criado, no sé si decir en la pobreza, pero sí he tenido dificultades y con las ganas de aprender he aprendido, no importa que si tengo o no las cosas. Otra cosa, en los sistemas de estudio yo siento que son iguales, aquí como en la China, es casi lo mismo, no cambia mucho nada, para mí es lo mismo. Bien, les decía, gracias por sus participaciones, les decía de que sí es diferente, al menos de bachillerato hacia los grados menores. En cuanto a académico o conocimientos académicos, los niveles de al menos Canadá, Estados Unidos, son muy diferentes, son muy bajos en cuanto a conocimiento. Por ejemplo, un joven de primer año de bachillerato sabe muchísimas más cosas académicamente hablando que un joven de primer año de bachillerato en Canadá o Estados Unidos, porque los sistemas o los programas de estudio son diferentes. En estos dos países le apuntan más a la enseñanza en ciudadanía. ¿Qué significa eso? Que a ellos les interesa más que el joven, el niño, se forme como buen ciudadano, que cuide su país, que tenga unas buenas relaciones con sus vecinos, que sea amable, que salude, que recoja la basura, que no la tire acá, etcétera, en ciudadanía. Y a la par de eso le ponen conocimientos académicos, pero no tan elevados como se pone, por ejemplo, en un país centroamericano, como el nuestro, por ejemplo. Entonces, yo les aseguro que ustedes académicamente tienen muchos más conocimientos, que sean numéricos, en la materia que a usted se le ocurra, que los jóvenes a su mismo nivel en estos países. Pero en los países como el nuestro pénsul, llamémoslo, nuestro currículum, se refiere a académico, conocimientos, pero nada de ciudadanía. A nosotros no se nos enseña, por ejemplo, mire, la basura ahí no se bota, pero se nos enseña a lo mejor en los primeros grados, ya más adelante ya nadie nos insiste, pero en estos países sí, les insisten mucho en mantener limpio todo. Y ellos, como ahí se han educado en este sistema, ellos no lo hacen por la multa que les van a poner, lo hacen porque así fueron educados. Porque un salvadoreño que ha vivido aquí, que ha tirado la basura donde sea, llega a estos países, a vivir a estos países, y sí se vuelve aseado. Allá sí pone la basura en su lugar, allá se anda cuidando el orden, porque él es multado, él le tiene miedo a la multa, a la esquela o lo que le pongan.
Entonces, alguien dice, bueno, se volvió limpio. No, está obligado porque no quiere pagar la multa. Pero cuando vienen acá, ¿qué vienen a hacer? Lo mismo. Aquí no hay multa. Y tiro la basura acá y dejo el desorden allá y me levanto y ya no limpio la mesa, etc. Entonces, en estos países, por eso a lo mejor cuidan un poquito más el medio ambiente porque tienen más educación en ciudadanía. Estas materias que nosotros estamos llevando ahorita, que a lo mejor en su momento los estudiantes, cuando no ustedes, lo están llevando en su momento, dicen, es que esas materias son aburridas, es que esas materias no deberían de estar, pero son materias de educación en ciudadanía que no todas las universidades la tienen. Una única es, yo diría que en El Salvador es la única que lo tiene en esa medida, tal como materias. Pero en estos países no, viene desde siempre. Cuando yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo he tenido ya alumnos que en estos niveles se quejan, qué aburrido, que lo que llegamos a hablar es una pérdida de tiempo. Pero a estos mismos alumnos que el docente casi siempre se da cuenta cuáles son los comentarios que se da y quiénes los hacen. Cuando a la vuelta de 2 años yo me he encontrado a estos jóvenes ya profesionales, ya en el medio laboral, ellos mismos dan el testimonio y dicen, es que la verdad que uno cuando está estudiando no aprecia lo que se le está enseñando, porque en el trabajo, sin qué ni para qué, le están exigiendo buenas conductas, se lo están haciendo. Yo se los decía a mis estudiantes del Nacional cuando hemos hecho visitas de campo. Por ejemplo, visitamos Holcim, visitamos Coca-Cola, varias empresas. Y yo les decía, jóvenes, se van a dar cuenta que la primera charla que nos van a dar es de valores morales, el trato a los demás, cómo se cuida el medio ambiente, etc. Y en una ocasión me acompañaba mi jefe inmediato y yo se lo dije y me dijo, no te creo. Bueno, le dije, vamos a ver. Y efectivamente en esa empresa donde entramos, la primera charla del que nos recibió fue esa. No poner la basura aquí somos una familia, cuidamos el medio ambiente, tenemos que llevarnos bien. Todo, fueron como más de 30 minutos de valores morales. Al final me decía, tienes razón, como que nos hemos quedado nosotros en nuestra universidad un poquito lejos de eso, ¿verdad? En su momento no se aprecia, pero ya cuando el estudiante, al menos de única, es que ha salido ya al trabajo, allá dice, es cierto. Mucho me sirvió, allá no lo valoré, pero aquí lo estoy practicando porque aquí me lo están exigiendo. Pero al llevar una base es mucho más fácil que a alguien que de un solo le obliguen, ¿verdad? Entonces, el medio ambiente siempre va a ser un problema. Lo fue en los tiempos de antes, es una preocupación en este tiempo y creo que si no cambiamos, lo va a seguir siendo. Viene otra encíclica y fue escrita por Juan Pablo II, ¿verdad? Y la escribió conmemorando los 100 años de la Rerum Novarum. Fíjese, y esta se llama Centésimo Anno, quiere decir 100 años, ¿verdad? Y vuelve a señalar ciertos problemas y dice, los problemas señalados en la primera encíclica aún persisten. Si bien es cierto, ya no vemos la esclavitud tal cual está, ¿verdad? Que allá en esa época había esclavitud, había explotación. Alguien me va a decir, y a lo mejor los jóvenes que les toque el derecho humano donde dicen la no esclavitud, que digan es que no hay esclavitud, o a lo mejor sí hay, porque el tipo de esclavitud que se conoce popularmente es la trata de personas, que las venden para prostitución, que las venden, que la explotan, etcétera, ¿verdad? Ahí se da, ¿verdad? Pero a veces, ¿en cuántos hogares se dan la esclavitud, digamos, un poco asolapada? ¿Cuántas abuelitas están de muchachas en las casas de sus hijos y nietos, atendiendo a sus nietos, los caprichos de los nietos, ¿verdad? Entonces, y ahí están que a veces los nietos se reclaman, abuelita, mire la sopa tiene mucha sal, mira abuelita, aquí me lavo mal esto, ¿verdad? Y a veces están esclavizando a los mismos abuelos o a las empleadas domésticas. No quisieran que se descansaran, no quisieran que comieran, está sentada y no está haciendo nada, ¿verdad? Escuchamos a quien levantó la mano. No sé si digamos en las maquilas se podría dar ese caso de esclavitud. Podría darse, ¿verdad? Es como una explotación, digamos, si yo llego y le digo a la maquila, mire, usted tiene esclavos a sus empleados, me linchan. Pero sí se da, porque al menos según ICAE, yo he tenido muchos alumnos que trabajan en maquilas y me dicen, ahí tenemos hora para ir al baño.
Imagínense, ellos me contaban que a la hora que me toca ir al baño, que tengo no tengo ganas y ¿cómo hago? Tengo que ir porque si me dan ganas en un momento después, no me dan, aunque yo me sienta como me sienta, ¿verdad? Se dan, ¿verdad? Y están trabajando, es un trabajo muy cansado porque, por ejemplo, las que cosen, yo lo hablaba con uno de mis hijos y le decía, observa, porque ha comenzado a trabajar en una de ellas, y le decía, observa, por ejemplo, las personas que están en producción, si les toca pegar zippers, yo no sé cuál es el movimiento físico cuando se pega un zipper, pero este movimiento de pegar un zipper, pasa la pieza, otro zipper, pasa la pieza, otro zipper, pasan haciendo el mismo movimiento las 4 horas, yo no sé cuántas horas trabajan al día, ¿verdad? O serían 8 horas y solo suspenden la media hora de comida, pero es cansado. Y esa es parte de cierta explotación, que no hay un respiro, ¿verdad? Yo trabajaba en un colegio y hubo cambio cuando hubo cambio de jefatura. Me recuerdo que comencé a ver que una monjita muy buena y muy amiga, yo la quiero mucho, y comenzaba a molestar a las compañeras. No podía haber alguna compañera de trabajo fuera del salón o en el pasillo, porque le decía, bueno, ¿usted qué tiene hora libre? ¿Y usted por qué no está en su clase? Esta no es hora de ir al baño, vaya en el recreo. Esta no es hora. Y me recuerdo que una vez la llamé y le dije, hermana, ¿y usted qué ha trabajado en alguna maquila, hermana? ¿De qué maquila viene usted? Y se me hizo unos ojos bien grandes y se me quedó viendo y le dije yo, qué raro cómo se está comportando, porque desdice del hábito que está vistiendo. Con esto no quiere decir que vamos a dejar a que los empleados hagan lo que sea, que no se va a cumplir un reglamento, no, pero cuando nos vamos a esos excesos, a veces nos convertimos nosotros, esclavizamos a los demás, a nuestros amigos, algo bien risible. Los hermanos mayores a veces medio esclavizan a sus hermanos menores. Es que si no me lustras los zapatos, no te voy a dar de comer, por ejemplo. Que si no me haces esto, te voy a dejar olvidado en el kinder. Cosas así se dan. Yo no sé si ustedes sufrieron ciertas presiones así de sus hermanos mayores. Yo sí las vi mucho, ¿verdad? Entonces, los problemas persisten, pero persisten a lo mejor de una manera más escondida, más asolapada, decimos en buen salvadoreño. El Papa llama o habla por primera vez y se introduce, yo ya se los había mencionado, el término solidaridad. Antes, León XIII a la solidaridad le llamó amistad. El Papa León XIII decía, tenemos que tratar de comportarnos con los demás con amistad, porque a un amigo no se le trata mal, a un amigo se le quiere, a un amigo se le ayuda, se le acompaña. Y ahora se le llama, y el Papa le comenzó a llamar, solidaridad. Y ese es un término con que yo le aseguro que usted ha crecido con ese término. A veces, imagínese, un joven no le quiere hacer un favor a alguien, o un hermano no quiere acompañar a su hermana por decir algo a una fiesta o algo. Es que siempre me mandan a cuidar. Puede ser que el Papa le diga, hay que ser solidarios, porque todos necesitamos de todos. Un día yo pueda necesitar la ayuda de alguno de ustedes, algún día ustedes la mía, y así, unos con los otros. Debemos de ser solidarios. Otro cambio notorio en esta época fue en 1989, la caída del sistema soviético. Yo me recuerdo muy bien de esa época, donde cuando fue un revuelco, claro, no teníamos los medios de comunicación social como ahora, pero sí nos llegó la noticia de que el muro había caído. Y esperábamos, por ejemplo, las noticias en la televisión para poder ver, porque se comenzaron a televisar los reencuentros entre las familias que por 50 años no se habían visto y todavía sobrevivían, estaban vivos. Fue un gran impacto. Quiere decir que ese deshielo del que comenzamos hablando ahí por los años 70 dio su mayor fruto, digamos, en este año, con la caída de este sistema soviético. Y ya yo soy malísima en geografía, pero ya surgieron nuevos países y ya la situación se fue viendo diferente. Señala el Papa que ahora se manifiesta un aprecio por la democracia y la economía libre en el marco de la indispensable solidaridad. Se recuerda que habíamos hablado de la economía, que había una economía libre, pero una economía libre sin ningún control.
Ahora a lo mejor le decía el papá, no necesitamos un control tan rígido, a lo mejor de multas o de estos. No, debería de ser, debería, pero no todos somos solidarios. Si todas las personas se movieran en la solidaridad, yo les aseguro que tuviésemos una excelente democracia, una muy buena economía libre y tuviéramos a lo mejor una calidad de los productos que consumimos muy buena, porque todos le apuntaríamos a la solidaridad. Fíjese cómo está la situación. Hablemos ahí año 1999, 1990, que a lo mejor muchos de ustedes no estaban todavía, ¿verdad? No estaban. Entonces, ¿qué ha pasado, verdad? Los problemas señalados en esa época todavía siguen persistiendo y todavía sentimos, yo no sé cómo lo sienten ustedes, que todavía le hace falta a la humanidad crecer en la solidaridad. ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios me pueden hacer? ¿Hola? ¿No hay nada? ¿Están ahí? Yo pienso, señor, que quizás, no sé si por naturalidad o qué, pero siempre tendremos como a cuidar más de lo nuestro, y creo que es algo válido. Ajá. Quizás por esa misma razón es que muchas veces hacemos de esa manera. Podría ser que todavía pensamos un poco egoístas, ¿verdad? Pero yo diría un poco egoístas, pero no como personas de mal corazón, sino que aquel tipo de personas que nos hace falta un poquito pensar en los demás. Yo diría que humanamente todos fallamos. En algún momento, hablemos de algo tan sencillo y usted lo habrá discutido mucho en desarrollo personal, el temperamento de una persona. Yo soy de la opinión que todos tenemos mal temperamento, todos. Que nos hagan algo y que nos enoja, nos hacen hasta explotar y nos enojamos. La diferencia entre una persona y la otra es cómo maneja o domina ese temperamento, ¿sí? Cuando la persona alcanza a dominar su temperamento, entonces decimos, ya desarrolló carácter. Una persona de carácter fuerte es aquella que logra dominar su temperamento y no es patán o no es grosero con los demás cuando está mal. Y fíjese que a veces se entiende mal. Ay, es que aquella persona es de carácter fuerte, dicen, porque es bien brava y me grita y rompe cosas cuando se enoja. No, esa persona no tiene carácter. La persona tiene carácter cuando es capaz de comportarse como debe de ser. No sé si les ha pasado este ejemplo. No sé si algún día se topó con alguien que ha andado de malas y usted llega y le saluda y le sale grosero. Ve a esa misma persona que anda enojada, se topa con otra persona y le sale grosero. Y a veces decimos, es que esta persona no anda buscando quién se las debe, sino quién se las pague. No sé si le ha tocado ver ese tipo de ejemplos, como el que acabo de mencionar. O yo no sé si a usted le ha pasado. Amanece un día enojado por algo y usted pasa enojado con todo el mundo y no quiere que nadie le hable. ¿Ha visto esa situación? Sí, muchas veces. Sí. Se ve mucho, exacto. Y al final uno no tiene la culpa de lo que les pasa. Exacto. ¿Y saben cuál es la disculpa que la sociedad da a ese tipo de personas groseras? Es que es bipolar. Es bipolar. Y la persona grosera se escuda, no, es que yo soy bipolar a veces. Como quien dice, hey, soy bipolar, aguantame, ¿verdad? No, es que no es eso. Yo estoy en contra de la psiquiatría o la psicología. Yo no sé quién definió ese término bipolar. No, la persona, a menos que tenga una patología mental, ahí sí, va a cambiar de un momento a otro, pero porque tiene una enfermedad mental. Pero una persona normal, para mí, que alguien me diga, soy bipolar, discúlpame, pero mentalmente me río. Porque para mí existe la persona que tiene carácter, que domina su temperamento porque sabe cómo se va a comportar con los demás. Y la persona que no tiene carácter, que simplemente tiene mal temperamento y se deja llevar por lo que siente. Yo hablaba con una sobrina
que tiene una bebé de 2 años. Y yo me recuerdo que ese día vi a la niña y andaba enojada con todo el mundo. Y escuchaba a la abuela de la niña y decía, es que durmió mal. Y la despertaron. Y cuando la despiertan, ella pasa enojada con todo el mundo. Ella así es. Y yo solo escuchando. Venía la bisabuela a disculpar también. Es que la niña así es tan chula. No la dejan dormir. Me recuerdo que yo llamé a mi sobrina y le dije, hija, ahí estás educando mal a la niña. Y es el momento justo que comencé a enseñarle a la niña que si la despiertan, ella que se enoje ella sola o con la persona que la despertó, pero no con los demás. Porque los demás no tienen por qué andarle aguantando los berrinches o groserías que la niña de 2 años ya hace. A los niños se les educa desde que están en la cuna. Y me decía, en serio, pero es que está chiquita. Es que ahí es donde se educan a los hijos. Y yo le decía, te lo digo, hija, porque, bueno, tengo años de estar en la educación. Y algo uno aprende en cómo se debe de guiar a las personas. No es que van a ser personas perfectas, pero al menos no van a ser personas, o espero que no sean de estas personas que quieran escudar su mal temperamento a que es bipolar. No, es que la persona bipolar no debe ser así. La persona bipolar, yo no sé si usted se ha topado con alguna, es grosera. Es grosera con los demás. Yo no me he topado con ninguna, ¿verdad? Porque a lo mejor saben que yo no voy a aguantar ningún mal temperamento. Porque yo trato de no tener mal temperamento con los demás. Porque esto es de formación, ¿verdad? Entonces, todo esto sirve para que nosotros nos vayamos conociendo, ¿verdad? Vamos a comenzar y voy a compartir ya el otro tema que algunos de ustedes ya comenzaron a ver. Y era el de persona humana. Yo sé que este tema de persona humana, ustedes ya lo vieron en desarrollo personal, pero allá se vio desde un punto de vista. Allá se vio en que nosotros tenemos intimidad, en que nosotros tenemos inmanencia, en que nosotros en algún momento vamos a coincidir con algo que se nos dice desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pero lo primero que me señala esto, persona humana, y yo vuelvo a repetir eso. El que se escriba persona humana no redunda, porque alguien me podría decir, es que al decir persona ya se sabe que es humana, no puede ser una persona perro. Lo que sucede es que, pongo un ejemplo, cuando usted se entera que alguien ha maltratado horrendamente a un niño, a un perrito, a un anciano, ¿no será que de repente decimos, uy, qué persona más inhumana? Son inhumanos y están hablando bien. Porque el término humano significa a que se debe de ser bueno, a que se debe tener buenos sentimientos con los demás, buenos tratos con los demás. Cuando nosotros somos inhumanos, a ese que maltrató al perrito, a ese que maltrató al niño, a ese solo le decimos que es persona, pero no persona humana. Entre más valores tengamos, entre más buenos comportamientos tengamos, nosotros definimos a la persona como más humana. Y por eso es que vamos a hablar un poquito de la persona humana. En primer lugar, señala lo que alguno de sus compañeros ya lo dijo al inicio de la clase. Criatura a imagen de Dios. Somos la única creación que es hecha a imagen de Dios. Y resulta bien difícil a veces pensar, porque es algo que nunca nosotros vamos a conocer al 100%. Si Dios, bueno, ¿será hombre o será mujer? No, es algo que no podemos definir. Porque a Dios lo vamos a conocer en su totalidad si es que llegamos un día a su presencia. Ahí ya podremos decir, pero no va a haber forma de poderle decir a los que se quedan con vida, hey, mira, Dios es hombre o Dios es mujer. Pero lo que sí sabemos es que nosotros, ustedes y yo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Todo lo que es la vida social es expresión inconfundible de su protagonista. Cuando hablamos de vida social, de relaciones interpersonales, de una fiesta, por ejemplo, ¿quiénes van a ir a esa fiesta? Obviamente personas, ¿verdad? Yo nunca he escuchado una pijamada de perritos, por ejemplo. Una pijamada de gatos, ¿verdad? Que llegan a una casa de un gato y vamos a hacer pijamada y vamos a comer ratones, no sé. No. Los únicos que hacen pijamadas son los seres humanos, ¿verdad? Entonces,
Por eso somos los protagonistas de todo el ámbito social. Y vamos a ver entonces qué papel tenemos nosotros con respecto a la sociedad en sí, ¿verdad? Somos criaturas. Y le dice, Dios coloca al hombre en el centro de la creación. Es imagen suya, por eso tiene dignidad y es un alguien, ¿verdad? Quiere decir que la creación más importante que tiene la humanidad somos nosotros. Hemos sido creados lo más importante. Y de hecho, quienes profesan alguna fe religiosa han escuchado que en alguna parte de la Biblia dice, Dios, bueno, ¿de qué te preocupas si los pájaros no trabajan y siempre tienen que comer? Los animales siempre tienen que comer. ¿Y cómo no lo vas a tener tú si eres una persona más valiosa que los pájaros y todo cuanto existe? Por eso es que el ser humano es el centro. Diríamos que la creación más perfecta que Dios ha hecho, más perfecta porque todo lo que ha hecho es perfecto, es el ser humano, porque somos a imagen de él y tenemos dignidad, tenemos un valor. ¿Por qué? Yo le hago esta pregunta. ¿Por qué un día usted, por ejemplo, va caminando en la calle y el andén es muy angosto y en ese andén está una ancianita pidiendo dinero? ¿Por qué razón usted no se la pasa llevando porque usted va y la persona le está estropeando su paso? ¿Por qué no usted camina, la tira por allá a la viejita y sigue caminando? ¿Por qué razón el ser humano se baja del andén a la calle y rodea a la ancianita? ¿Por qué? Porque esa persona también tiene dignidad. Exacto. Exacto. ¿Alguien más me levantó la mano por ahí? ¿Escuchamos? ¿Ya nadie más? Entonces, dignidad es ese valor que nos da el ser hijos de Dios. Puede ser que esa ancianita, alguien me pueda decir, es que mire, era una ancianita tan fea, tan aturradita. Y yo digo, bueno, todos vamos a llegar a ser aturraditos, llegamos a ser viejitos. Escuchamos a quien me levantó la mano. Hable, por favor, porque yo no puedo verlo. Yo solo tengo frente a mí la presentación. Yo a ustedes no los miro. Pero agradecería que comenzara a hablar. Bien, entonces le decía, quien llega a vivir pues muchos años, llega a ser anciano y todo aturradito, alguien va a decir, ay, es que todo aturradita la vida está bien feita, por eso me la pasé llevando y la boté. No fue por eso, es porque es persona también. Y esa persona es tan valiosa como aquel bebé que está dentro del vientre de la madre, como aquel ancianito que ya está bien viejito y decimos, ay, ya no le sirve al mundo, ya que se muera. No, tiene valor, porque también fue hecho a imagen y semejanza de Dios y también es el centro de la creación de Dios. Y le dice, es un alguien. El carro está afuera. Es un alguien. Yo no sé si usted alguna vez le ha escuchado este otro comentario. Tenés que estudiar para que seas alguien en la vida. ¿Ha escuchado eso? Sí. Sí. Así Sí, bastante. A la mayoría creo que han dicho eso. Creo que a la mayoría se nos dijo en algún momento y se le sigue diciendo a muchos jóvenes. Muchachito, estudia para que sea un alguien en la vida. No, momento, alguien ya es. Alguien ya es. ¿Quién va a llegar a ser? Un alguien profesional. Pero el que usted, por ejemplo, llegue a culminar esta carrera que está estudiando, no la va a convertir en un alguien. Un alguien ya somos todos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo alguien. No nos hizo cosa. Nosotros somos personas, no somos cosa. Y cuando estamos dando desarrollo personal y los poquitos que están por acá que han llevado conmigo desarrollo personal, hay un momento en el que hablamos parte de esto, que nosotros no somos cosas, nosotros no somos un volado. Y yo les decía, si por ejemplo su novio, su novia les dice, ay, qué cosa más bonita, oféndase, porque usted no es una cosa. A veces las muchachas le dicen a los novios, es que vos sos mi coso guapo. No, sos mi novio guapo, mi amor lindo. Dígale todos los piropos que quiera al novio o a la novia, pero no le diga cosa, porque nosotros no somos cosa. Una cosa es esto, ¿ve? Una cosa es el vaso, una cosa es el lapicero. Esos son cosas.
El ser humano no es una cosa. El ser humano es un alguien, ¿sí? Por eso es que en algún momento, yo no sé si ustedes en grados menores, los profesores les decían, no le pongan apodo a sus compañeros. Cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Ese profesor se lo decía porque, bueno, tenemos un nombre y tenemos que ser llamados por eso, pero si lo vemos desde el punto de vista acá, ética social, es porque somos un alguien. No somos el pelón, no somos la china, no somos la gordis, la blondie, por ejemplo, no. Sin embargo, diríamos, mire, alguien me dice, ¿eso es normal? Sí, lamentablemente es normal, ¿verdad? Yo tengo un compañero que, por ejemplo, en el colegio alguien lo bautizó como Bafle, y quien no conoce el Bafle en Santa Ana, ¿verdad? Que ese nombre que él ya lo hizo hasta artístico y se mueve con eso. Pero ¿y por qué se le puso Bafle? Porque el pobrecito se agachaba en el pupitre para hablar despacito y hasta el profesor le escuchaba. Y eso que éramos 70 en el grado, con una sección de 70. Y el pobre José Eduardo le escuchábamos cuando hablaba. Alguien le dijo, hey, Bafle, y se le bautizó como Bafle. Lo aceptó. Se acepta hoy normal. Pero si estamos hablando ya del punto de vista de criatura e imagen de Dios, no deberíamos de aceptar los apodos. No me voy a poner a discutir ahorita y no le voy a decir no los acepte. No, cada quien es libre de aceptar o no aceptar. Pero lo que sí nos debe quedar claro ahorita es que nosotros ya somos un alguien, tenemos dignidad, ese gran valor, porque somos hijos de Dios. Ojo, la dignidad no se pierde. Si a usted algún día, a una señorita, por ejemplo, le dice a alguien, un amigo, porque ella se enojó con el novio, ella lo anda rogando y el novio la ignora. A lo mejor le dijo su amigo, es que mira, tenés dignidad, ya no lo busques. No botes tu dignidad. Ojo, la dignidad no se bota, no se pierde, no nos la quitan. El valor de ser hijos a imagen y semejanza de Dios es un valor que se le llama dignidad. No la vamos a perder ni porque yo por ejemplo, me convierta en madre soltera. No se va a perder porque yo sea una borracha que paso ahí dormida en las aceras. No, no se va a perder. Lo que sucede es que esa persona en esa condición de borrachito, en esa condición de madre soltera, en esa condición de algún vicio que pueda tener, esa persona no valora su dignidad, no tiene claro el gran valor que tiene por ser hijo de Dios. Eso nunca lo vamos a perder. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos no lo valoramos y por eso es que cometemos una infinidad de errores. Un alguien ya somos, ojo, usted en un futuro va a ser un alguien profesional, porque alguien ya es, desde que fue concebido en el vientre de su madre. Me dice la tercera, toda la vida del hombre es búsqueda de Dios. Relación, fíjese, yo no sé si le va a llamar la atención esta parte, que puede ser ignorada, olvidada, pero jamás eliminada. Usted a lo mejor conocerá personas que llevan una vida tan chévere, tan nítida, que no necesitan acordarse de Dios. No, es que ni me hables de Dios porque yo estoy bien sin Dios ahorita, déjame a Dios afuera, porque todo les va muy bien, todo les va muy bien. No se acuerdan de Dios, lo dejan a un lado, porque a lo mejor tienen juventud, tienen un buen trabajo, económicamente no les hace falta nada, o podría ser el contrario, personas que les falta todo, que son muy pobres, que están enfermas y de repente se enojan con Dios y echan a Dios fuera de su vida. Pero le dice, yo podré ignorarlo por un tiempo, podré olvidarme que algún día iba a misa, que algún día yo rezaba, que algún día hablaba con Dios, pero no puedo eliminar esa relación que yo tengo con Dios. Yo me recuerdo hace muchos años, quizás era mi primero o segundo ciclo de universidad, mi catedrático de filosofía general, su misión era quitarnos a Dios de la cabeza. Dios no existe y todo era hablarnos de la guerrilla, el Frente Farabundo Martí, los compas. Y bueno, la filosofía era esa, creer en que Dios no existía, porque él aseguraba que Dios no existía. Pero era una época también de muchas protestas. Me recuerdo que era una época donde incluso de aquí de la universidad, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, salían manifestaciones. Y hubo una manifestación que iba a ser, por decirles algo, el siguiente día.
Y ese catedrático nos dijo, mañana los quiero a todos en la marcha. Y yo no me recuerdo si ofreció puntos, no lo creo porque ellos no ofrecían puntos jamás. Alguna amenaza lanzó, no me recuerdo cuál. Pero yo me recuerdo que yo le dije a mi esposo, en esa época era mi novio, le decía, yo no voy a ir. ¿Y no vas a ir? No, yo no voy a ir. Yo no me voy más que era época de la Guardia Nacional. El que veían en las manifestaciones lo agarraban a garrotazos. Yo no me voy a exponer. Le decía yo, hay que me ponga todo lo que quiera, pero yo no voy a ir. Y bueno, nos fuimos. Tuve compañeros que sí fueron. Pero como a ellos les interesaba que el catedrático los viera, el señor ya murió, en paz descanse. Me recuerdo que ellos iban cerca, les estoy contando porque ellos me lo contaron, iban cerca del catedrático. Cuando iban caminando en el centro, aquí por el Parque Menéndez, ahí estaba el mercado por ahí. Apareció la Guardia Nacional a desbaratar y deshacer esa manifestación. Ese par de compañeros vieron al docente que se escondió abajo de una mesa y todo, y ellos se metieron cerquita de él porque dijeron, vamos a estar aquí y que no nos vaya a pasar nada. Lo curioso es que ellos escucharon que el catedrático estaba todo enroscado, así como cuando se enrosca un perrito, y comenzaba a decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no me pase nada. Ya se imaginarán ustedes la noticia que fue el siguiente día en el salón. El licenciado que nos decía, Dios no existe, ahí estaba clamando a Dios. ¿Qué significa? No vamos a poder eliminar a Dios de nuestra vida. Hay un momento en que vamos a volver a Él. ¿Cómo? No sé. El que se ha alejado. ¿Cómo? No sé. Pero Dios no lo podemos eliminar. Lo podemos ignorar por un tiempo. Lo podemos olvidar. Que me hablen de Dios y ese quién es, pues no sé. Ya lo olvidé, pero jamás se vamos a eliminar. Porque si venimos de Él, si Él nos creó, porque somos a imagen y semejanza de Él, en algún momento vamos a regresar a Él. Y por eso le dice que no va a ser eliminada. La relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y social de la naturaleza humana. Quiere decir que si usted encuentra a una persona, un vecino, imagínese un vecino, que saluda a los demás, que trata de mantener, por ejemplo, aseado, bien limpito la parte de su casa, que si usted necesita un favor, él gustosamente se lo da. Usted dice, define a ese vecino, es que este vecino es una buena persona. Es una buena persona. Y cuando nosotros decimos que es una buena persona, estamos viendo o analizando que tiene buenos sentimientos, que es solidario con los demás, que es educado, etc. Y si vemos el trasfondo, quiere decir que tiene una buena relación con Dios. Caso contrario, y lamentablemente nos podemos encontrar con este otro tipo de personas que no salen de la iglesia por estar rezando en cultos, en misas, lo que sea, pero de vecinos dejan mucho que desear. Groseros, peleando con los demás, etcétera, etcétera. Entonces decimos, esta es una mala persona, no es una persona muy buena. Quiere decir que si con los demás no es muy buena persona, su relación con Dios no va a estar bien. Debemos de ser coherentes. Nuestra relación entre Dios y el hombre, la relación que tenemos con Él, se va a reflejar en cómo yo me relaciono con toda la naturaleza humana. Fíjense, naturaleza, aquí estamos hablando desde la creación más pequeña como un animalito al ser humano. En la siguiente frase, y cuando usted lee el documento, ahí se va a leer, y es algo que usted ya conoce, que el primer hombre creado en la tierra se sentía solo. Y entonces es así como Dios crea a la mujer, que dice que la primera creación de Dios es el hombre. Y luego viene la mujer. ¿Para qué? Para hacerle compañía, para tener con quien hablar, ¿verdad? Si bien es cierto, el primer hombre se relacionaba con todos los animales, con todas las plantas, pero a lo mejor él se sentía que no había respuesta de la comunicación que él tenía con los animales, ¿verdad? Caso, creo que yo se los mencionaba en la clase anterior. Si algún día usted ha pasado sin hablar con nadie, que unas 5 o 6 horas en su cuarto, creo que le decía yo, sin internet, sin televisión, sin nada. Solo tenemos a la mascota, por ejemplo. Al cabo de un tiempo, a lo mejor terminamos hablando con la mascota.
y venite, peluchín, por ejemplo, y hablaban con el peluchín, vamos a cocinar y empezamos a hablar con el perrito. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Hablar con los demás, relacionarnos con los demás. Y por eso es que Dios le mandó a la mujer. Y es ahí donde dice, esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos, etcétera, ¿verdad? Necesitamos tener a alguien cercano a nosotros. Los seres humanos, todos somos iguales, ¿verdad? En dignidad. Todos somos un alguien, pero obviamente somos diferentes. Cada quien vive la relación con Dios como le dé la gana, ¿no? Porque incluso podemos conocer niños, jóvenes, que conforme están en casa y les van enseñando sus buenos principios, cualquier fe religiosa en la cual lo eduquen, va a ser bueno, pero va a haber un momento en que a lo mejor digan, no, me alejo ahorita, ¿verdad? Vivo mi vida tranquilo. Y ahí comenzamos a pensar, no, es que después de esta vida no hay otra, hay que vivirla. Y a lo mejor se alejan un poquito de Dios, pero jamás lo van a eliminar, siempre vamos a regresar a Él. No sé si hay comentarios hasta ahorita. ¿Estamos bien? Estamos bien. Muy bien. Estamos bien. Muy bien. Porque me gustaría que nos quedáramos aquí, ¿verdad? Porque soy de la opinión que ya 2 horas clase, hora y media exacta de clase, es bien cansado, ¿verdad? Y usted desde las 6:45 está en clase. Nos estaríamos quedando hasta aquí. Los invito a que para la próxima clase lean ese documento de persona humana, traten de leerlo todo para que tengamos más discusión. Acuérdese que entre más participación de su parte tengamos, el tema se enriquece, ¿verdad? O si hay dudas que usted, mire, yo leí esto y se relacionará, y usted puede preguntar todo lo que quiera, aquí que estamos para aprender y compartir, ¿verdad? Ya les tomé asistencia, quizás voy a tomar otra ahorita. Y les deseo feliz día a todos. Cuídense. Muchas gracias, igual. Feliz día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz día, cuídense. Feliz día, adiós. Feliz día a todos los que me están escribiendo. Muchas gracias.